Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y en el anterior programa comenzamos con el estudio del reino de 1000 años del Señor Jesucristo, según Apocalipsis 24. Vamos a continuar ahora con la segunda parte. Dice Isaías 35:10, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Aquí directamente nos habla la palabra de Dios de que los redimidos de Jehová van a ser los que vayan a Sión. Es decir, van a ser habitantes de Sión durante estos 1000 años de gobierno del Señor Jesucristo. Dice, vendrán a Sión con alegría. ¿Cómo no van a ir los redimidos con alegría a Sión, a Israel? Es decir, a este Israel actual que va a convertirse en cabeza de naciones. Es decir, va a ser la capital del mundo durante el reino de 1000 años del Señor Jesucristo. Todos los redimidos estarán allí con el Señor Jesucristo, viviendo con el Señor Jesucristo, reinando con el Señor Jesucristo, ejerciendo las funciones sacerdotales que el Señor Jesucristo le ha encargado durante el milenio a su pueblo y por toda la eternidad. Y dice, y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Pues recordemos que dentro de todos estos que están o comienzan a gobernar ahora en el milenio con el Señor Jesucristo, están los mártires de todos los tiempos. Los que han sufrido por el Evangelio de todos los tiempos, los que han sufrido por serle fieles a Dios durante todos los siglos. Y también están aquellos que fueron mártires durante los 7 años de la gran tribulación. Por eso es que aquí leemos que todas esas angustias, tristezas y dolores y persecuciones que sufrieron muchos del pueblo de Dios durante todos los siglos, hasta que lleguemos al milenio, ya no van a tener nada de eso, sino que tendrán gozo y alegría y no habrá dolor ni gemido, no habrá luto. Viene pues el tiempo más sublime para los redimidos durante estos 1000 años, de estar con su Salvador. También leemos en Isaías 32 y verso 2, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Aleluya, gloria sea el nombre de Cristo. ¿Qué varón? El Señor Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, como escondedero, como refugio, como Él expresa también, debajo de sus alas estaremos seguros. Él saciará nuestra sed, como Él dijo, el que bebiere de esta agua no volverá a tomar sed, no volverá a tener sed, porque será como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Llenará nuestra vida de gozo, llenará nuestra vida de paz, llenará nuestra vida de felicidad. Aleluya. Leemos en Isaías 33, verso 14 al 17. Y los pecadores se asombrarán en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Aquí va a comenzar a hablarnos de los pecadores y de los hipócritas y de todos aquellos que no han abrazado el sacrificio del Señor Jesucristo para ser salvos,
para ser redimidos, para pertenecer a la familia de Dios. Continúa aquí en Isaías 33:14, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Aleluya. Solo los hijos de Dios van a tener ese privilegio de estar cerca de Dios, cerca de su Salvador, Señor Jesucristo, que es fuego consumidor también, principalmente para todos aquellos pecadores. Dice, el que ama, ¿quiénes van a poder habitar cerca de él? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Y aquí no creamos que es una lista finita y que ahí terminan las obligaciones. No, aquí lo que nos está diciendo que va a habitar con él en la eternidad aquel que Dios lo ha cambiado porque le ha entregado su vida, que le ha cambiado su corazón, que le ha hecho un corazón fiel y justo y que anda en esa fidelidad y justicia para Dios, porque Dios lo ha cambiado, porque Dios le ha puesto, en lugar de darle leyes escritas en un papel o leyes escritas en tablas de piedra como a los israelitas, ha esculpido sus leyes en nuestros corazones para que sean parte nuestra y para que de sí mismo nosotros cumplamos con Dios. Continúa diciendo acá, él dice, este habitará en las alturas, el que se niega a todas las cosas terrenales habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Mire, ¿cómo no va a estar seguro el pueblo de Dios fortalecido en manos de su Salvador en esos tiempos? Ahora puede ser que alguno se sienta como abandonado de Dios, aunque Dios es fiel y no abandona a ninguno de sus hijos, pero a veces por el estado de nuestra alma nos sentimos nosotros separados de Dios, pero solo es una percepción humana por nuestra falta de fe. Continúa y finaliza Isaías 33, 14 al 17. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Aleluya. Ahora solo percibimos la hermosura de Dios a través del Espíritu, la hermosura gloriosa de nuestro Salvador, de Dios Padre, del Espíritu glorioso de Dios. Pero en ese tiempo nuestros ojos verán al Rey, verán al Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, ahora nosotros somos hijos de Dios, pero no sabemos qué vamos a llegar a ser. Pero en aquel tiempo nosotros le veremos cara a cara, dice, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Glorioso su nombre. Continuamos con esta descripción del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en Apocalipsis capítulo 20 y verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Los redimidos de Dios, los cristianos de todos los tiempos, los nacidos del Espíritu de Dios, porque le entregaron su vida a Cristo y fueron sellados con el Espíritu de Dios, ya no pueden ver muerte.
ellos están exentos de la segunda muerte, porque precisamente de esa segunda muerte, que es la separación de Dios, la separación eterna y la condenación en un lugar de sufrimiento, de eso nos ha rescatado Dios a todos. Aunque la mayoría de los rescatados de esta muerte eterna han muerto terrenalmente, han experimentado la muerte física de sus cuerpos, de los cuales fueron levantados y ya resucitados, ahora están en el milenio. Muy pocos son o serán los que no experimenten la muerte física. Pero entonces podemos decir algo: el que nace 2 veces en la tierra, una de sus padres y otra del Espíritu de Dios, morirá una sola vez. La segunda muerte no tiene potestad sobre él y resucitará para vida eterna. El que nace una sola vez en la tierra, mientras está acá viviendo en la tierra, esto es, nacer de sus padres, morirá 2 veces. Una físicamente y otra, la segunda muerte, la eterna condenación. Qué maravilloso es poder exclamar juntamente con el Señor Jesucristo, como exclama Padre, como exclama el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Glorioso, glorioso y maravilloso es el tiempo que espera a todos aquellos hijos de Dios. Seguimos en Apocalipsis capítulo 20 y verso 6. Dice que los redimidos de Dios serán sacerdotes de Dios y del ungido, y reinarán con él 1000 años. Aquí nos confirma la palabra de Dios que este reinado será de 1000 años, porque al final del 1000 años el Señor Jesucristo le entregará todo a Dios Padre para que se inicie la eternidad. Los redimidos serán también, dice acá, sacerdotes de Dios y del ungido. Y esto debemos de tratarlo un momento. Los redimidos reinarán en el milenio como sacerdotes reales y no como reyes, como algunos han entendido. Esto es porque nuestras Biblias, algunas Biblias tienen esa traducción. Esta última interpretación entonces se ha originado, por ejemplo, en que una de las versiones, la Reina Valera 1960, tradujo del griego en Apocalipsis 1:5 y Apocalipsis 5:10 el término basilean, término griego basilean, que significa reino, lo tradujo como reyes, siendo el término verdadero para reyes basileis. Así la traducción de Apocalipsis 1:5 debería de decir: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino, sacerdotes para Dios su Padre. No reyes, sino nos hizo un reino. Es decir, Él nos hizo un reino de sacerdotes para Él y para Dios su Padre. Esto concuerda con lo que Dios hizo en el pasado con Israel. Israel no fue llamado para ser un pueblo de reyes, sino que un pueblo sacerdotal que testificara y representara a Dios aquí en la tierra, en todo el mundo. Y así Él lo quería, pero nunca quiso que fueran reyes. Y así los entrenó, pero no cumplieron. Entonces, ahora nosotros también, los redimidos, ¿cómo estamos siendo entrenados? Los redimidos estamos siendo entrenados ahora como sacerdotes del Dios vivo. Así dice la palabra de Dios, que somos ministros de Dios, sacerdotes del Dios vivo.
para testificar de Él, para ministrar sus cosas santas aquí en la tierra. No estamos siendo entrenados como reyes, para que después venga un reinado para nosotros. Esto se debió pues a la mala traducción. La traducción de Apocalipsis 26 sí es correcta. Dice, serán sacerdotes de Dios y de su ungido. Ahora, el hecho de que seamos sacerdotes de Dios en el milenio no quiere decir que nos reinemos con Cristo, porque vamos a reinar, pero Cristo es el único Rey verdadero sobre toda la tierra, y sus redimidos serán un cuerpo sacerdotal que va a reinar con Él como jueces y como sacerdotes en todo el mundo. Esto pues no invalida la promesa de reinar con Él en el milenio. Algo parecido tenemos en el Antiguo Testamento, cuando había un rey y a la par del rey había un profeta, había un ministro de Dios que gobernaba también con el rey, pero en calidad de profeta, nunca en calidad de un rey adjunto, ¿verdad? Además, oportunamente vamos a estudiar, pero las naciones van a tener sus reyes, pero estos reyes de las naciones durante el milenio van a ser netamente hombres, no van a ser parte de los redimidos del Señor Jesucristo, sino que van a ser parte de todo el pueblo que se está reproduciendo en la tierra. Este cuerpo sacerdotal este real sacerdocio que el Señor va a tener durante el milenio, lo van a constituir los redimidos de todos los tiempos. No hay separación, no es como algunos interpretan que los del Antiguo Testamento van a tener una posición, que los del tiempo de los gentiles, es decir, del Evangelio, antes de que sea el arrebatamiento de la iglesia, van a tener otra, y que los de la gran tribulación van a tener otra. Como nosotros entendemos, según lo que la palabra de Dios dice, va a ser un solo cuerpo sacerdotal. Este cuerpo sacerdotal incluirá entonces a grandes rasgos los siguientes grupos. Todos aquellos desde Adán que confiaron por fe para su salvación en el Señor Jesucristo, hasta antes de Abraham. Dice, por ejemplo, de Abel, que por la fe Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín, más excelente sacrificio que Caín. Esto lo leemos en Hebreos 11:4. Otro de los grupos será todos aquellos que vivieron durante el tiempo de los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac, Jacob. Lucas 13:28 nos habla de ellos, dice, el Señor les dijo, ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. De este reino de Dios es que estamos hablando ahora cuando estamos hablando del milenio. También incluirá en este cuerpo sacerdotal a todos aquellos que vivieron bajo la ley de Moisés, desde Moisés en adelante hasta que el Señor Jesucristo vino a cambiar la ley. Cambiando el sacerdocio, cambió la ley y dejó la ley de Moisés por otro lado, y ahora ya estableció la otra ley, que es la que le corresponde a los redimidos a través del Evangelio en Cristo Jesús. De estos que vivieron durante la ley de Moisés, dice del abanderado que fue Moisés de la ley, dice en Hebreos
11:24. Dice, por la fe Moisés, y oigamos bien, no dice por la ley, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. ¿Qué era entonces Moisés? Era cristiano, tenía fe en Jesucristo, tuvo fe en Jesucristo para su salvación eterna, para pertenecer a este cuerpo sacerdotal y no en la ley que él abanderó. Continuamos entonces con los redimidos del nuevo pacto. Estos también, todos los redimidos del nuevo pacto, del pacto de la gracia, del pacto de la fe en Cristo Jesús, después de que Él cumplió su sacrificio en la cruz del Calvario, hasta que termine el tiempo de los gentiles, es decir, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia y el resucitado, la resurrección de todos los que murieron en Cristo Jesús hasta ese momento. Ellos están incluidos porque confiaron por fe en el sacrificio de Cristo Jesús y recibieron la salvación por regalo o por gracia del Señor Jesucristo. También va a incluir a los 2 testigos judíos asesinados por la bestia a la mitad de la gran tribulación. Estos murieron a manos de este gobernante mundial, pero al tercer día resucitaron y subieron al cielo. Estos también pertenecen a este grupo sacerdotal. También los 44,000 judíos, los 144,000 judíos predicadores de Jesucristo, de los cuales nos habla Apocalipsis 14 y verso 2 y 3, que en un momento están predicando y delante del Señor Jesucristo aquí en la tierra, en el monte Sión, y en el siguiente momento, aquí según nos describe Apocalipsis 14, 2 y 3, ya están en el cielo delante de la corte celestial. Todos estos grupos entonces serán incluidos dentro del cuerpo sacerdotal del Señor Jesucristo, que gobernará como cuerpo sacerdotal durante el milenio. ¿Dónde será esto? ¿Dónde será la morada del Señor Jesucristo y el cuerpo sacerdotal que ahora hemos terminado de escribir? Leemos en Isaías 2, capítulo 2 y versos 2 y 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de montes, y será exaltado sobre los collados. Paremos acá un momento. Aquí cuando habla de cabeza de montes, Dios habla de montes como de reinos, como de ciudades poderosas. Entonces, cuando habla de cabeza de montes a Israel, es que va a ser la capital del mundo, Israel. Y dice, continuamos, y correrá él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Aquí identifica a qué casa se está refiriendo, es decir, a la Israel actual, solo que no como está actualmente, sino que restaurada. Recordemos que ahí eso va a estar casi totalmente destruida en las batallas de Armagedón, pero ya reedificada va a ser casa de Dios, casa del Dios de Jacob y de sus redimidos. Continuamos, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová.
Otra vez nos habla de Sión como de este lugar que nos habla como cabeza de naciones y de Jerusalén. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aquí finalmente nos habla de la paz que vendrá y traerá el Señor Jesucristo al mundo, y que inclusive todas estas armas serán hechas, se convertirán en hoces, en arados, en instrumentos para la edificación, para la producción de bienes, y que no va a haber problemas entre nación y nación, porque Dios va a gobernar con mano fuerte, con mano dura, con vara de hierro. Isaías 8:20 al 22 leemos: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Nos habla de buscar a Jehová de los ejércitos, pero al que vienen a buscar es al Señor Jesucristo, que aquí se le identifica como Jehová de los ejércitos. ¿A dónde van? Al monte cabeza de naciones, al monte más alto, a la capital del mundo, que en ese tiempo será Israel. Y continúa: yo también iré y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Vemos entonces cuántas cosas se hablan, se dicen de este reinado de 1000 años del Señor Jesucristo, que va a tener como sede a Jerusalén y a Israel. También leemos todavía en Zacarías 8:23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Aquí tenemos que aclarar que estos son los judíos espirituales. Estos son de los que hemos estado hablando, que son los sacerdotes de Dios, el reino sacerdotal de Dios, los redimidos de todos los tiempos, que están en cuerpos glorificados, que ya no pueden ver muerte, que ya no pueden ver corrupción. Ellos serán los que van a ser tomados por otros, por miembros de las naciones que ya están creciendo nuevamente durante el milenio, y que dice que hemos oído, dice que está Jehová en medio de vosotros, iremos con vosotros. No los israelitas terrenales, que ya vamos a ver en qué circunstancia quedan durante el milenio. Vamos a continuar estudiando estas cosas del milenio, que son amplias, que son abundantes, que hay de todo acá y que todo es maravilloso, todo es interesante. Lo invito para que nos acompañe en el siguiente programa, en la siguiente parte donde vamos a seguir viendo esto. Con la petición a Dios de que lo guarde en estos días que vivimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.